Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Público de Biomegen, aquí entusiasmados por presentar el episodio número 2, el ataque de los clones bacterianos. Muy bien, en este segundo episodio explicaremos los mecanismos moleculares que propagan rápidamente los genes de resistencia a los antibióticos entre las poblaciones bacterianas participantes. Es un fenómeno principalmente de tipo molecular, donde se involucran aspectos muy importantes de la genética molecular bacteriana. Como todos nosotros recordamos de nuestras clases de microbiología, las bacterias en realidad tienen una reproducción de tipo asexual, esto es estrictamente porque no producen gametos. Se conoce como bipartición o fisión binaria y aquí estamos viendo en una micrografía muy ampliada con una coloración artificial la división por medio de este mecanismo de bipartición de la bacteria favorita de los biólogos moleculares, que es Helicobacter, perdón, que es E. coli, que es Escherichia coli. Y podemos observar mediante una coloración roja el cromosoma bacteriano, en verde está el citoplasma y vemos claramente cómo hay un septo que se forma por la síntesis de pared celular que permite la división de estas dos bacterias. Hagamos una revisión un poco más a fondo de este mecanismo. Tengo una bacteria que tiene un cromosoma, por lo general las bacterias presentan un único cromosoma de tamaño variable, que es de tipo circular. Tenemos la pared celular bacteriana y tenemos la membrana. Lo primero que tiene que ocurrir para que se dé este fenómeno de fisión binaria o reproducción de las células procariotes es la duplicación del cromosoma. Esto ocurre mediante mecanismos moleculares que se conocen con el nombre de replicación del ADN, que es en general un mecanismo que presenta una fidelidad realmente asombrosa. Con pocas excepciones, hay algunos errores en este mecanismo. Entonces, una vez que se da la duplicación de los cromosomas, estos cromosomas se anclan a una región de la membrana de las células que se llama episoma y luego continúa con la elongación y el movimiento de este cromosoma a través de la formación de un septo que está dado por la síntesis de la pared celular bacteriana, de tal forma que estas dos bacterias se van estrangulando. Finalmente, una vez que se da la estrangulación completa, pues tenemos la división y la producción de dos células hijas. Esto o estas dos células hijas estrictamente son una clona de la célula madre, ya que los mecanismos de replicación, como lo he mencionado, involucran algunas estrategias de naturaleza molecular que confieren al proceso una alta fidelidad. Sin embargo, de repente puede haber algunos errores en este mecanismo de replicación que conocemos con el nombre de mutaciones. Ahora veamos cómo pueden ocurrir innovación genética en una población, no solamente de bacterias, sino prácticamente de cualquier organismo biológico. Tenemos el genoma original, tenemos un gen y a través de una mutación intragénica, pues ocurre una alteración de esta información. Esto puede ser por condiciones del medio ambiente o bien puede ser por algún error de la replicación. Aunque la replicación molecular en toda la biosfera presenta niveles realmente extraordinarios de fidelidad, no es perfecta y de repente puede haber algunos errores y a estos errores les llamamos mutación. Por lo general, estas mutaciones son de tres tipos. Pueden ser mayoritariamente neutrales, es decir, no causan ni defectos ni perfecciones en el funcionamiento del gen. Puede haber mutaciones deleterias que causan que el gen presente una menor actividad o incluso con alguna frecuencia puede haber mutaciones que generen que este gen vaya aumentando su efectividad bioquímica.
Por otra parte, tenemos un mecanismo que también resulta muy interesante en donde este gen, por medio de errores en la recombinación, puede generar una duplicación. Lo interesante de este mecanismo es que uno de estos dos genes puede quedar conservado y entonces no perder la actividad, y el otro puede quedar libre a un fenómeno de mutación más abierta. A esto se le llama deriva génica. Por último, en esta diapositiva, también podemos observar que tenemos dos genes, el gen A en amarillo y el gen B en rojo, y por medio de un fenómeno de recombinación, es decir, que se mezclan segmentos de ADN, podemos tener dos genes completamente innovados. Esto podría resultar un tanto difícil de imaginar, pero recordemos, por ejemplo, que en los organismos eucariotes los genes están formados por regiones muy extensas que no codifican para nada, que se llaman intrones, y regiones cortas que producen parte de la proteína que se conoce como exones. Entonces, la recombinación de este mecanismo en los intrones puede hacer que haya un shuffling, un barajamiento muy importante de los exones. Es importante señalar en este momento que esto no ocurre en bacterias porque solamente muy pocos genes bacterianos presentan exones e intrones. Ahora, por último, podríamos también o debemos también señalar que puede haber innovación genómica a través de un mecanismo muy importante que es la transferencia horizontal de esta información. En este caso, el organismo A presenta este gen y este gen es transferido horizontalmente del organismo A al organismo B, haciendo que el organismo B tenga un nuevo gen que codifica para una función bioquímica que es reflejada por un fenotipo. Por lo tanto, en realidad podemos tener dos tipos de transmisión, uno vertical que involucra generaciones bacterianas a través de los mecanismos de replicación, en donde un mecanismo de replicación comete un error, aparece una mutación y esta mutación es propagada a la descendencia bacteriana. Y por otro lado, podemos tener un mecanismo que se conoce con el nombre de transmisión horizontal de genes, que está contenido principalmente en tres mecanismos que seguramente todos ustedes lo han revisado en sus cursos de genética molecular microbiana, que es la transformación, que es la transducción y que es la conjugación. Hagamos un pequeño resumen de estos mecanismos. Miren, en la transformación, lo que está involucrado es un minicromosoma que recibe el nombre de plásmido, que contiene un gen de resistencia. Estos plásmidos pueden ser transmitidos de una bacteria donante a una bacteria hospedera receptora a través de un pili de conjugación. Este plásmido se puede replicar y por lo tanto la bacteria donante quedarse con uno. Si esta bacteria presenta un gen de resistencia a un antibiótico, pues esta bacteria es resistente y le acaba de transmitir de forma rápida, precisa y eficaz en un solo evento de tipo biológico la resistencia a esta bacteria que recibe, receptora, el plásmido que era susceptible y ahora se ha transformado en una bacteria de tipo resistente. Por otra parte, también podemos tener que en un medio ambiente que está cambiando de temperatura, pH, cambios en la presión osmótica, la bacteria se revienta, se fragmenta, su genoma se dispersa, se trozan y alguno de estos trozos que presenta un gen de resistencia puede ser incorporado en una bacteria. Estos mecanismos este mecanismo recibe el nombre de transformación y esto es bastante frecuente en el laboratorio. Si ocurre en el laboratorio, pues también podría ocurrir en la naturaleza con cierta frecuencia. Una vez que esta bacteria receptora recibe el gen de transferencia, esta bacteria pasa de ser susceptible a ser resistente a la acción de este antibiótico. Y por último, también tenemos un mecanismo bastante corriente, bastante común y corriente en la naturaleza, bastante frecuente, en donde el vector, es decir, el medio mediante el cual se moviliza el gen de resistencia, son virus bacterianos
bacterianos que reciben el nombre de bacteriófago. Estos bacteriófagos son vehículos que insertan su genoma en las células que pueden ser donantes. Esta célula puede ser una célula que es una célula resistente a un antibiótico. Ese gen de resistencia puede ser incorporado por accidente al genoma bacteriano. El genoma viral puede ser incorporado al genoma viral por accidente, y el genoma viral puede moverse gracias al movimiento del virus de una bacteria cuando éste se elimina e infectar a una nueva, y entonces la bacteria recién infectada por este virus puede recibir por accidente pues, un gen de resistencia. Aquí el vehículo es el virus, el bacteriófago. Esta bacteria es resistente y le transfiere la resistencia a una que era susceptible y ahora ha cambiado a ser resistente. Este mecanismo se llama transducción. Aquí en esta micrografía, nada más para ilustrar, podemos ver entonces que las bacterias por lo general tienen un genoma muy grande, circular. Este es coli, aquí coli ha explotado, libera su cromosoma y también contiene un número importante, se calcula que de decenas a centenas de mini cromosomas que son circulares. Aquí tenemos una amplificación de él, que se llaman plásmidos. Estos plásmidos tienen una enorme importancia clínica, ya que estos plásmidos son elementos muy importantes para la transmisión, para el movimiento horizontal de genes. Son elementos genéticos móviles que le permiten a una bacteria hacerle frente a una serie muy amplia de estresores medioambientales. En este sentido, la presencia de un agente tóxico como un antibiótico, pues es un estresor medioambiental que puede provocar la muerte de la bacteria, a la cual puede entonces responder la bacteria haciéndose resistente gracias al movimiento de estos genes de resistencia en los plásmidos a través de la conjugación. Ahora, si esto ocurre realmente y estos mecanismos de transferencia horizontal son los responsables de la aparición de la multiresistencia de una manera tan rápida y tan eficiente, tendríamos que tratar de ver qué tanto ocurre esto en la naturaleza. Sin entrar mucho en detalle, vean en esta tabla, que es muy bonita, cómo se ha empezado a medir que en diferentes ambientes, como es el suelo, como son ambientes acuáticos, y de esto muy importante en el interior de un organismo, tanto la transformación como la conjugación, como la transducción juegan un papel muy importante y ocurren frecuentemente en la naturaleza. Ahora, aquí hay que señalar de manera enfática lo siguiente. Contrario a la idea intuitiva, recuerden que con frecuencia la ciencia es antiintuitiva. El 80% de los aislados clínicos no proviene de mutaciones, sino de un mecanismo de transferencia de genes que ocurren entre bacterias en un ecosistema. De esta manera, por ejemplo, el ambiente de los hospitales puede ser muy propicio para contener plásmidos y otros elementos genéticos móviles que pueden hacer que aparezcan cepas resistentes a diversos antibióticos de una manera muy rápida. Ahora, empecemos a sumar complejidad y van a ver las sorpresas que nos vamos a ir llevando. Como ya hemos mencionado, las bacterias por lo general tienen elementos genéticos muy estables como los cromosomas y otros que son mini cromosomas que también son circulares, que también son elementos genéticos muy estables que tienen una forma de replicarse de manera autónoma al cromosoma y que además se pueden transferir. Ahora, la sorpresa viene en lo siguiente. Cuando el gen de resistencia es incorporado por un bacteriófago y sobre todo cuando viene de un fragmento de ADN libre a través de un mecanismo de transformación,
Estos fragmentos bacterianos tienen los extremos libres, lo cual los hace bioquímicamente muy susceptibles a la degradación. Son, por lo tanto, genes que son muy frágiles. Sin embargo, lo que se ha observado es que estos genes, por lo general, vienen incluidos un elemento que se llama transposón. Estos transposones son elementos genéticos móviles que permiten la integración de este gen a los plásmidos o a los cromosomas, por lo tanto aumentando su viabilidad bioquímica, haciéndolos permanentes. Un fragmento de ADN libre podrá tener en el medio ambiente muy pocas horas de actividad, pero en el momento que gracias al transposón se integra en un cromosoma o en un plásmido, pues ya es un elemento genético que pasa a ser permanente como activo fijo del genoma de la bacteria. Es de llamar la atención que la mayor parte de los genes de resistencia presentan también estos elementos transposónicos. Aquí vemos el mapa de un transposón. El transposón TN5, por ejemplo, presenta estos 3 genes de resistencia, que son a la kanamicina, a la neomicina y a la streptomicina, ¿no? Aquí tenemos, entonces, como los transposones lo que están codificando son enzimas que se llaman recombinasas, otras enzimas que se llaman endonucleasas, que cortan, generan el mecanismo de recombinación y luego también presentan actividad de ligasa de tal forma que sella. Veamos esto un poco más a detalle porque es muy interesante. Resulta que hay 2 tipos de recombinación transposónica en las bacterias, una que se conoce como de tipo conservativo. Aquí, por ejemplo, podemos tener un transposón integrado en un plásmido, y este transposón, como buen elemento genético móvil, lo que hace es cortarse, recombinarse, y como pueden observar aquí, entonces pues, se va a mover de este elemento a este otro elemento, ¿no? Hay una transposición del elemento, por eso decimos que es un elemento genético móvil. Aquí en este caso, en este tipo de transposición conservativa, pues lo que está ocurriendo es que el transposón se conserva, ¿no? Este ADN que está roto de los extremos puede ser degradado o bien puede sellarse por medio de la acción de la ligasa. Resulta todavía más interesante este tipo de transposición que se llama replicativa, pues ya se irán ustedes imaginando lo que ocurre, ¿no? Resulta que la transposición se replica, se duplica. Entonces podemos tener este transposón en un plásmido, va a haber una copia del transposón y por lo tanto la copia va a ser ahora integrada por estos mismos mecanismos que acabo de explicar a una nueva localización. Por ejemplo, su nueva localización podrá ser el cromosoma bacteriano y el plásmido, por si fuera poco, se queda con una versión del transposón para ser movido horizontalmente a través de la conjugación. Entonces, esto genera una enorme plasticidad molecular que nos explica la enorme capacidad adaptativa que tienen las bacterias. Luego lo platicaremos en otro momento, pero cosas parecidas pasan también cuando una bacteria se vuelve patogénica a través de unas islas que se llaman islas de patogenicidad, que también involucran más o menos una media docena de genes. Muy bien, pues por si fuera poco, y espero que a estas alturas ya estén lo suficientemente sorprendidos de la capacidad adaptativa de las bacterias, se ha observado un fenómeno todavía más interesante. Con el movimiento a través de la conjugación de los plásmidos, podemos explicar que una bacteria se vuelva multiresistente. Entonces ya tenemos aquí una respuesta bastante profunda de los misterios galácticos que estábamos dejando a contemplación en el episodio anterior. Ya entendemos por qué el mecanismo es así de rápido y puede involucrar unas pocas generaciones para que aparezca la resistencia, y por otro lado, por qué realmente lo que está ocurriendo es que aparecen resistencias a familia completa de fármacos. Ahora, veamos esta otra lindura, ¿no? Se ha visto
que muchos de estos genes que están involucrados en transposones en realidad se integran en una maquinaria más compleja que se conoce con el nombre de integrón. Estos integrones lo que van haciendo es recolectando genes del medio ambiente. Son recolectores de genes de resistencia que están presentes en ciertos ecosistemas. De tal manera que si yo tengo un integrón, por ejemplo, que está formado por 3 genes de resistencia, uno en azul, uno en rojo y otro en anaranjado, son 3 genes de resistencia, lo cual hace que este elemento genético móvil en este transposón, que puede ser integrado en un plásmido, pues presente resistencia a 3 familias de antibióticos diferentes. Y por si fuera poco ahí de pasadita, pues puede entonces recolectar otro gen que está organizado en una forma de cassette, que tiene un sitio de integración y entonces este sitio de integración va a permitir la recolección de este gen cassette que ahora le va a proporcionar un agregado adicional a la resistencia, ya puede ser también resistente a otro antibiótico adicional. Pasamos de un integrón que le confiere a la bacteria resistencia contra 3 familias de antibióticos a un integrón todavía más complejo que ha añadido un cuarto elemento. Y así sucesivamente. Si a estas alturas del partido ustedes no se les ha caído la peluca y no están completamente asombrados, déjenme comentar que más o menos por ahí del 2000 se han identificado unas estructuras de este tipo que se les ha llamado superintegrones. Es la ingeniería molecular de la naturaleza por excelencia. Estos superintegrones han permitido identificar la integración, la recolección de más de 100 tipos diferentes de genes. Obviamente y afortunadamente no están los 100 involucrados a la resistencia a los antibióticos. No generan una superbacteria que la única forma de matarla sería con un soplete, no. Muchos de estos genes sí son de resistencia a los antibióticos y otros tantos son también para factores que generan estrés a la bacteria. Por lo tanto, la presencia de integrones y de superintegrones debe de ser un mecanismo muy importante para entender la evolución y la integración en los ecosistemas de estos genes que son movidos a través de elementos genéticos móviles. Muy bien, pues ya saben cuáles son las recetas para hacerse un supermicrobio. Se puede pegar un poco de un elemento genético móvil a un plásmido y hacerse resistente a la penicilina. Y esto perfectamente puede estar ocurriendo en nuestras clínicas y en nuestros hospitales. De tal manera que estos elementos, como los integrones, los superintegrones y los plásmidos, pueden ser recolectores de genes que estén presentes en los nosocomios, en los conductos de los aires y por lo tanto transmitirse de ahí a una bacteria, por ejemplo, que no es patogénica, que es simbionte, y luego de esta bacteria simbionte, pues dentro del organismo a una bacteria resistente, y es ahí donde cobra una enorme importancia y relevancia clínica. Ahora, ¿cuáles son las preguntas críticas que tenemos que contestarnos de lo que hemos profundizado en este episodio? ¿De dónde provienen entonces los genes de resistencia? Pues sí, ahí están presentes en los ecosistemas. Las poblaciones bacterianas los intercambian a través de elementos genéticos móviles. Tenemos plásmidos, tenemos superintegrones, tenemos integrones, pero finalmente de algún lado tienen que salir estos genes de resistencia. Entonces ahí lo tenemos que resolver para la siguiente ocasión, ¿no? Y finalmente, también, bueno, la otra pregunta que a mí me parece interesante es cómo logran los genes de resistencia proteger a las bacterias de la presencia de los antibióticos. Es decir, esos genes se tienen que expresar fenotípicamente en una actividad bioquímica concreta. Y conocer esa actividad bioquímica concreta en algunas familias de proteínas y de enzimas
puede resultar de enorme utilidad para la ciencia básica y poder darle entonces a la industria farmacéutica herramientas para poder inhibirlas. Y la inhibición de los mecanismos de resistencia en una declaración completamente lógica, la inhibición de la inhibición nos daría como resultado que la bacteria vuelva a ser sensible a los antibióticos y por lo tanto no agotarlos de manera por lo menos tan rápida. Muy bien, no te pierdas la respuesta a estas importantes preguntas en nuestro siguiente episodio. En el episodio número 3, el imperio bacteriano contraataca. Por su atención, mil gracias y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Estamos en Biomegen para servirles. Regístrense con nosotros y reciban información adicional a estos episodios. Un saludo muy cordial.